la formación es de máster, es decir, se presupone unos conocimientos, es decir, un ingeniero industrial no sabe dónde está el Sartori, ¿me entiendes? Un ingeniero biomédico tiene posibilidades de saber dónde está el Sartori. Esto me lo tenías que haber dicho. No te lo has preparado, ¿eh? No me lo he preparado. La leche. Y no tienes nada, aparte de tu palabra, para justificar y referenciar eso. Creo que es un problema bastante importante. Es un gran marrón. Que yo no quiero comerme. Y todos los años hay 3, 4 cruzados que se rompen en un equipo femenino, en juveniles. Y yo, ganarán o perderán, pero cada día que mi hija vuelve a casa íntegra, digo, bueno, no ha ido tan mal el partido. Pero eso ya personas inquietas que tienen vista de aplicación de cosas que realmente generan un impacto, pues tienen recorrido. Parece ser que la evidencia empieza a toda la problemática o a mucha problemática de isquiotibiales ir por ahí asociada a ese control de la pelvis, ¿no? Simplemente pensar que la inteligencia artificial viene a reemplazar a alguien ya... Pero a muchos les va a reemplazar, ojo, ¿eh? Pero a nosotros yo creo que no. Sí. Nunca te van a pagar lo que vales. Este es el podcast de Promovimiento. Muy buenas, estamos un día más, una entrevista más, y en este caso os voy a presentar a Paco, a Francisco García Muro, así es como le podéis encontrar si le queréis buscar en internet. Y sin más, Paco, nos vamos a dirigir a las preguntas rápidas para que la gente te contextualice. A partir de ahí ya empezaremos un poquito con toda la charla. Venga. Nombre completo. Francisco García Muro San José. Eso te la pilla puesta más fácil porque te lo he presentado yo antes. Sí. ¿Apodo dentro del sector profesional? Paco. ¿Lugar de residencia? Alpedrete. Alpedrete. No voy a decir la rima que luego queda demasiado... Hay muchas. Estuve viviendo también en Alpedrete una temporada, tengo que decir. ¿Formación reglada? La más básica, fisioterapeuta. Vale, ¿y dentro de las que sean regladas? Máster oficial, posgrado, máster oficial en fisioterapia deportiva y bueno, otra serie, ya sabes que los fisioterapeutas nos formamos mucho. Másters en terapia regenerativa, osteopatía, cosas de esas. Muy bien, que ahora profundizaremos un poquito más en ello. Años de experiencia, Paco. Aquí ya nos pone esto en nuestro sitio, ¿eh? Pues 25. Muy bien. Ya son unos cuantos añitos metido dentro de todo esto, ¿eh? Un poquito. Vale, Paco, me gustaría que dentro de estos años de experiencia, pues nos dijeras un poco todo el recorrido que has tenido hasta llegar al punto donde estás y dónde estás exactamente, ¿vale? Bueno, pues yo he sido un poco cíclico, es decir, yo en segundo de carrera tuve la suerte de... Yo estudié fisioterapia porque me quería dedicar al mundo del fútbol, me gusta mucho el fútbol, y en segundo de carrera tuve la oportunidad de entrar a trabajar en un equipo de fútbol, lo primero de becario, ¿no? De aprender, ¿no? Y cuando terminé la carrera ya estaba en el equipo de fútbol, además es el equipo de fútbol de aquí, el Rayo Majadahonda, y estuve trabajando pues desde el año 99 ahí. Luego nos absorbió o tuvimos una gran colaboración con el Atlético de Madrid y estuve en el Atlético de Madrid muchos años. Ahí estuve jugueteando con otros deportes, ¿no? Pues tenis, atletismo, voleibol, por supuesto a menos nivel, ¿no? Y rápidamente, a través del Atleti y de personas que trabajaban ahí, empecé a trabajar en la Universidad San Pablo CEU. Y bueno, pues llegó un momento ya de edad avanzada, de niños creciendo, que el Atleti, pues, bueno, lo dejé. También me desvinculé hace prepandemia del Rayo Majadahonda y ahora estoy a full en la Universidad San Pablo CEU. Vale. Dentro del CEU, yo sé, porque al final Paco y yo tenemos una relación que nos une, entrenó a su hija, entre otras cosas, y sé un poquito de lo que haces por ahí, pero me gustaría, Paco, que se lo contases un poquito a toda la gente. Bueno, pues como todas las carreras, yo empecé en el CEU como profesor que no sabe por dónde vienen los alumnos, no vienen las cosas, y yo creo que era el año 2002, es decir, que también llevo... ¿Qué tipo de asignaturas dabas también? Pues ha habido
cambio de plan de estudios con Bolonia y todas estas cosas, pero bueno, siempre eran asignaturas o bien muy básicas que cualquier profesor las podía dar, ¿no? Pues a lo mejor la valoración típica, principios de cinesiterapia, movimiento y estas cosas, pero sí yo siempre he estado más cercano a esas asignaturas donde se relacionan con el deporte, fisioterapia deportiva, métodos específicos en traumatología y ortopedia, lo que suele ser lesiones de tobillo, lesiones de tal, vendajes, propiocepción, cosas pues en las que yo la verdad es que me sentía cómodo. Y luego, bueno, pues he ido evolucionando igual que en el mundo del deporte, pues al final te terminas haciendo cómodo con las cosas, pues en el ámbito universitario también te haces cómodo con las cosas y vas desarrollando, ¿no? Vas desarrollando, vas subiendo y bueno, pues ahora la verdad es que hace unos años tuvimos un proyecto muy bonito con un amigo mío, Andrea Estrella, y montamos el primer máster en biomecánica deportiva en España. Es un máster oficial con acceso a doctorado que cierra un poco el círculo porque yo, cuando trabajábamos en el mundo del fútbol, no es fácil, es un mundo muy exigente, tú lo sabes, no es fácil formarse. Es decir, no puedes faltar los domingos o los fines de semana porque es cuando es el examen, cuando es la competición, no siempre se ve bien. Es donde achaco el mayor problema que tiene el fútbol a la hora de poder generar talento. Porque o lo tienes adquirido, bueno, ahora ya también con el tema de las promociones online, que por lo menos hasta cierto punto te puede aportar muchísima cantidad de contenido, pero si no es el gran problema que le encuentro siempre al tipo de profesión que cuando se establecen esos periodos habituales de desarrollo de formación, que es en fin de semana, por lo menos extracurriculares, y es donde la mayoría de los profesionales no tiene la capacidad de tener acceso a ello. Es complicado porque en cualquier profesión que tu trabajador haga formación te la pagan, te dan permiso y sin embargo en el mundo del fútbol estás faltando, ¿no? Y pagártela, por supuesto, no. Entonces, sí es cierto que hay que buscar, como tú bien dices, dos cosas. Primero, formación de calidad y formación que sea fácil de realizar, accesible, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en ese momento vimos que mis capacidades o mi conocimiento a nivel de las ciencias básicas de la fisioterapia, pues cómo valorar un tobillo, cómo tratar un tobillo, cómo tal, eran muy buenas, pero había otras cosas que yo veía que otros profesionales tenían, sabían, o incluso cuando leías, y entonces se complementaba, o sea, yo para saber cómo tratar un esguince lo sabía, pero a lo mejor ese esguince era un poquito diferente de otro, y localizar que ese esguince era un poquito diferente de otro, pues a lo mejor necesitaba hacer alguna especie de valoración, alguna especie de medición, o ver cuando me pedían explicaciones de, oye, ¿esto para cuándo va a estar? ¿Cómo va a evolucionar? ¿No? Tener un poquito más el control. Pues yo creía que necesitamos algo. Y un día hablando, tomando un café con este compañero, con Andrea Estrella, pues dijimos que qué importante era la biomecánica, que cómo nos hubiera gustado cuando estábamos en activo haber aprendido más o no haber tenido que aprender leyendo, pagando conferencias, y entonces dijimos, ¿por qué no vamos a ponerlo todo junto? Lo que nos gustaría, a todos esos de los que hemos aprendido, los ponemos juntos y hacemos. Y así empezó el máster. Yo creo que al final pues es importante no solo tener buen conocimiento, saber detectar que tienes delante para saber cómo usar ese conocimiento. Es muy importante. 100%. Y además, esto que dices del surgimiento del máster de biomecánica, me parece una de las cosas más sanas que hay, que al final tú creas algo por una necesidad o por ese querer aportar eso que te habría gustado a ti recibir en ese momento de desarrollo. Y eso creo que es uno de los puntos principales para hacer las cosas con cariño. Porque cuando haces las cosas con cariño de verdad y no estás mirando solamente el sacarle el mayor rédito en el campo que sea, sobre todo en el económico, haces las cosas bien. Y eso creo que marca luego la diferencia a la hora del valor que se lleva la persona que está cursándolo. Yo creo que ahí hay una clave. Al final las cosas... ganar dinero hasta cierto punto es fácil, solo tendrías que coger una pistola y atracar a algún sitio, pero hacer las cosas bien no es fácil, hacer las cosas bien no es fácil, y la verdad es que lo hemos visto muchas veces.
Da igual dónde estés, a qué nivel estés. Yo he visto en equipos de preferente auténticos profesionales que juegan al fútbol y en equipos de primera división gente que no era profesional. Es decir, todos en nuestro campo al final tenemos que ser profesionales y tenemos que tener la satisfacción de hacerlo lo mejor posible, que si somos muy buenos lo haremos muy bien, pero si no somos muy buenos lo haremos mejor que si no nos esforzamos, ¿no? Entonces hay que intentar siempre hacer todas las cosas bien, ¿de acuerdo? Y claro, a nivel profesional, cuando alguien ha puesto su confianza en nosotros, tenemos que intentar hacer las cosas muy bien, muy bien. Sí, pero aparte destaco este papel que estás llevando tú a cabo en ello, y es porque cuando las cuestiones formativas muy especializadas se llevan a cabo a través de personas vinculadas solamente dentro del entorno empresarial y no le das ese toque de rigurosidad en el apartado específico que se va a tratar, ahí es donde luego surge el quiero y no puedo, hay mucho marketing pero me han vendido un poquito de humo, y creo que esa persona especializada, que le ha surgido esa necesidad que tú has comentado, que crea eso, es la base para la diferenciación de los productos. El equilibrio entre comercial y podríamos decir de autor, es decir, o expertise, hay que mantenerlo, porque también puede ser que hagas un máster tan específico, tan interesante, que solo sea interesante para ti. Es decir, al final hay que encontrar un ten con ten, podríamos decir, y no es fácil, ¿no? Por ejemplo, nosotros, los dos personas que estábamos pensando lo importante que era esto, éramos dos fisioterapeutas, y el máster tiene muy pocos fisioterapeutas, es un máster abierto, porque claro, la biomecánica no es ni de unos ni de otros, la biomecánica es una herramienta, es como la anatomía, ¿no? Entonces, hay muchos ingenieros biomédicos, hay muchos CAFIT, hay muchos profesionales y fisioterapeutas que a nosotros nos parece súper básico, pues a lo mejor no tenemos el número que representa el interés que nosotros creemos y la importancia que nosotros creemos. Es decir, que muchas veces tú piensas, pero la realidad o el mercado no, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es curioso, ¿no? Sí, y además, hablando contigo en relación a esta cuestión de aunar tantos perfiles profesionales dentro del máster, me surgió una cosa que me cambió mi punto de vista en relación a lo que acabas de comentar, que también participan ingenieros. Y ahí es donde dije yo, a ver, me ha explotado la cabeza. Y estuvimos comentando que pues para el tema de generación de estructuras adecuadas a la medición de ciertos parámetros, al final lo tiene que hacer un ingeniero. Y si está muy en relación con el contenido que se va a evaluar, con las necesidades, y aparte te hace un poquito de nexo de unión para encontrar perfiles de personas que puedan ser interesantes a la hora de generar un proyecto de desarrollo de un dispositivo, es súper interesante. Sí. Nosotros, por desgracia, no pueden ser todos los ingenieros, ¿no? Porque la formación es de máster, es decir, se presupone unos conocimientos, es decir, un ingeniero industrial no sabe dónde está el sartorio, ¿me entiendes? Un ingeniero biomédico tiene posibilidades de saber dónde está el sartorio. Pero sí es cierto que para que esto evolucione, para que haya un equipamiento mejor, para decidir efectivamente cómo tiene que ser la curvatura de esa nueva placa de carbono que va en una zapatilla que mucha gente se va a comprar, se necesita un ingeniero. Eso no lo va a hacer ni un fisio, ni un médico, ni un CAFIT, ¿no? Entonces, pero esa persona tiene que posiblemente escuchar a un profesional que le diga, oye, este rendimiento no está viendo bien, esta técnica no está viendo bien, o un profesional de salud que diga, oye, es que está generando una irritación de tal articulación, tal. Es decir, tiene que ser una persona que esté acostumbrado a oír, a hablar y que tenga un idioma común. Eso yo creo que es una cosa que tampoco nos esperábamos y es un pequeño premio que hemos encontrado, ¿no? El ver qué bien han casado. Yo que vengo del mundo del deporte y que en el mundo del deporte o trabajas en equipo o al final es tan exigente que no consigues sacar las cosas adelante, los casos con estrés, es decir, te tienes que apoyar en el licenciado de actividad física del deporte, en el médico, en el enfermero si hay, en el psicólogo, es decir, tienes que trabajar tan en equipo que la verdad es que aquí nos lo hemos encontrado, no era nuestra intención o no era nuestro objetivo y la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que te permite acceder a otras cosas
que te gustaría, pues, oye, y si esta pesa en vez de tener esta forma, o este dispositivo en vez de tener tal, pues tú no sabes si eso que tú estás pensando, que puede ser una idea muy buena porque tienes el conocimiento, tienes la expertise, pero no sabes cuánto de difícil es llevarlo a hacer un prototipado tal, pues teniendo una persona al lado que te diga, oh, pues yo eso lo veo fácil, ¿me entiendes? Ahora, a nosotros, desde luego, hemos puesto ingenieros en nuestra vida y ahora estamos intentando pues llegar a soluciones que nos rondan la cabeza desde hace tiempo, como cómo prevenir mejor lesiones lesionales, bueno, que hemos trabajado mucho y se ha escrito mucho, pero todavía sigue habiendo. ¿Me entiendes? Pues metemos ingenieros en esa ecuación, con Big Data, con inteligencia artificial, con algoritmos que desde luego, como fisioterapeutas, se nos escapan. Sí, pero ya no solamente eso, sino que yo, desde mi experiencia personal, creo y considero que tengo muy buen ojo, a pesar de llevar gafas, tengo muy buen ojo a la hora de evaluar movimiento y movimiento dinámico, aparte. Te lo voy a aterrizar, de hecho, a los saltos. En los saltos, pues considero que a la hora de generar esa opinión global y específica de ciertas disfunciones que pueden estar pasando, pues creía que llegaba bastante profundo, hasta que puse las plataformas de fuerza y te mide los newtons por kilo de peso que haces en los diferentes tramos de milisegundos. Y dices tú, wow, ahí estamos empezando a llegar ya a la siguiente fase. Que también te digo que creo que todo lleva o debe de llevar su paso natural. Si no aprendes primero cómo tienen que ser las cosas y tienes una expertise en la evaluación en directo con tu propio ojo, por mucho dato que luego te ofrezca esa plataforma, se te van a escapar muchas cosas entre medias. Porque no solamente te puedes quedar con esos newtons que cargas de una pierna y en otra la diferencia. Pero, ostras, es que si nos apoyamos aparte en la tecnología, va a haber un salto de calidad cuántico. Lo tiene que haber, pero es que no puede ser que hagamos las cosas igual que las hacíamos en el año 99. Es decir, ahora no cogemos un taxi igual que en el año 99, no hacemos la compra igual que en el año 99, pero tratamos y entrenamos igual que en el año 99. Yo reconozco que efectivamente hay gente con un ojo clínico muy, muy bien entrenado, ¿me entiendes? Pero eso es complicado incluso para una cosa tan importante como el compartir profesional. Es decir, tú estás mirando a tu atleta con tu ojo muy entrenado y dices, ostras, ¿ves lo que le pasa? Yo no lo veo, porque a lo mejor yo no lo tengo tan entrenado. Entonces, no es fácil que tú y yo compartamos un caso. Me tengo que creer lo que tú, o tú te tienes que creer lo que veo yo. Entonces, el dato nos puede acercar eso, porque al final el dato es un dato objetivo. Pero estoy de acuerdo contigo, no hay que dejar de mirar al atleta, no hay que dejar de mirar al deportista. Lo que hay que hacer es tener en cuenta, pues un poco como el beso de una madre cuando un niño tiene fiebre. Es decir, cuando viene un niño tú no le pones un termómetro y le haces tal, tú lo primero que haces es llevarle la mano a la frente, hacerle un screening rápido, poco sensible, pero algo que rápidamente te hace una aproximación y ahí, si tienes dudas, porque si está claro, pero si tienes dudas o quieres evidenciar cuánto de alta es la fiebre, cuánto de grande es el problema, ahí ya tal vez coges un gol estándar, que es un termómetro, y se lo pones. Entonces, pues como tú dices, nosotros podemos tener, oye, tú ves entrenando un grupo y cuando detectas que algo no funciona del todo bien, pues dices, oye, pues vamos a sacar a Pepito y a Manolito y vamos a hacerle algo muy sensible, muy específico, que nos dé muy buena información. Justo, al final haces un barrido general. Claro. Porque el 80, el 90% de las cuestiones son generales y seguramente solamente con ese barrido se puedan identificar los factores críticos que te ayude a la resolución del problema. Pero es que ese 10%, ese 15%, ostras, si no tienes luego las herramientas para ir un poquito más profundo, son las lesiones que se enquistan y que luego pues cuesta mucho más sacarlas adelante. Sí, y además vamos al otro punto. Esas cosas también en algún momento tú tienes que hacer una planificación de intentar detectar esas cosas que todavía no son visibles. Es decir, tú a lo mejor, el jugador por una sobrecarga yo qué sé, por ejemplo, una sobrecarga de partidos, una sobrecarga de ejercicios, una mala noche que ha pasado, pues a lo mejor no tiene tan afectado su control motor o su gesto deportivo, ¿me entiendes? Pero puede ser la primera fase
que a lo mejor al ojo todavía no se ve, pero con una cosa muy sensible sí se puede detectar. Entonces, hay que combinar todo en su justa medida. Es decir, hay que hacer periódicamente un cribado para que no le veas cojear, ¿me entiendes? Y ir metiendo pruebas o soluciones un poco de control, como hacemos con los coches. Tú antes de que tu coche se estropee o empiece a dar cada 40.000 kilómetros lo tienes que pasar por el taller. Hombre, 40.000 ya te estás pasando, ¿eh? Bueno. A los 15 o 20, 25, Paco, ¿eh? Igual tienes que pasar de esas coches ya. A lo mejor por eso no me sube la cuesta de Torrelodones. Puede ser. Pero ese es y esto que tú me lo vas a entender muy bien, eso es un problema que tenemos en el mundo del deporte. El mundo del deporte es muy rápido y a veces esa planificación, ese meter recursos en algo que no sea un nuevo delantero, que te asegure 5 goles, esa profesionalización del entorno ha cambiado en 20 años, por supuesto, pero todavía queda mucho para hacer. Yo veo, por ejemplo, la Fórmula 1... A mí es una de las cosas que más rabia me da, Paco. O sea, sí. Sobre todo cuando ya nos basamos en cierto nivel en el que... vamos a poner el contexto del fútbol, porque al final los dos hemos vivido en ello y de ello, y esa persona ya que, sin haber llegado a Primera División ni ser una referencia internacional, está cobrando ya 10.000 euros limpios al mes. O sea, es decir, que si echamos las cuentas de Hacienda, seguramente sea el doble de lo que se está llevando al bolsillo. Y el profesional que tiene al lado, ya sea fisioterapeuta, readaptador, puede estar, si acaso, llegando a esos 1.200 euros. Bueno, yo quiero pensar que ahora será un poquito más. Sí, pero bueno, sí. La realidad de segunda ref, de equipos así y tal, primera ref, puede ser más o menos de ese entorno. Porque tú al final has estado en el Atlético, has estado en el Rayo Majadahonda y la cosa puede cambiar un poco. Pero la realidad que yo he estado viendo por ahí va no demasiado descabalada. Que se invierta tan poco en esos recursos de profesionales para cuidar la inversión que está haciendo el club en esos jugadores es que me parece de tener poca vista. Porque si tú a esa persona la cuidas y ya no solamente la mantienes, sino que además la puedes llegar a mejorar por una inversión un poquito más grande, que es que no estamos hablando ni de pasarnos al mismo salario que tiene el jugador en un profesional o en un staff, es que ese staff seguramente médico o llevado en relación a la preparación física, con ese sueldo de ese jugador se paga todo el staff y sobra dinero. Entonces, creo que está muy desajustado, que no digo que tenga que estar a la misma par, porque eso es evidente, pero está muy desajustado y eso hace que muchas veces no estén ni los mejores profesionales ni se tengan los mejores recursos para cuidar esas inversiones que son los jugadores. Es complicado y la verdad es que yo algunas veces he tenido la suerte de encontrar con directivos de club que tienen las ideas claras, ¿no? Es decir, que es lo importante, darle importancia y cabida. Obviamente cada club tiene unos recursos limitados, es decir, si nosotros hablamos ahora del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid es un gran club y su primera plantilla está llena de buenos profesionales que atienden y además muy numerosos, pero claro, es un espejismo. Hay clubes de esos en España, hay 3, pero que juegan la primera división hay muchos más. Es decir, salte al Valladolid, salte al Alavés, salte a otro, ¿me entiendes? Hay muchos clubes que son, bueno, todos los años gastan el 80% de sus plantillas y a lo mejor tienen 2, 3 profesionales en cada área. Pues a lo mejor tienen un preparador físico, tienen un readaptador. Pero claro, ¿cómo haces un readaptador cuando tienes 3 cruzados? ¿Cómo tienes...? Un preparador físico con 25 en plantilla. ¿Me entiendes? Tú fíjate el ratio, como decía antes. Que entiendo ya que por lo menos en primera división ya no solamente hay un preparador físico, sino que puede haber alguna más, pero igualmente pero que, también es el espejismo de primera división. Pero que está a lo que está. A lo mejor está a dividir el entrenamiento o a separar e individualizar entrenamiento. No está a 2 que tienes parados. Sí, es decir, no es fácil, desde luego. Yo simplemente pongo eso. En la Fórmula 1 hay 2 bólidos corriendo y 20 y tantos tíos controlando el tiempo, el clima, cómo está el relé y todo esto. Y sin embargo nosotros en fútbol tenemos 11 tíos corriendo y ¿cuánta gente está midiendo? ¿Cuánta gente les está dando soporte? ¿5 en el mejor de los casos? Y 2 o 3 de ellos a lo
técnico y táctico, y cuántos de ellos ¿cuándo va a llegar alguien y le va a decir al entrenador de turno, mire, es que las estadísticas de este jugador están cayendo, está entrando en fatiga y eso multiplica por 5 la inversión del club al tiempo real? ¿Cuándo va a llegar eso? A ver, sí que es cierto que yo creo que con el tema de la implementación de los GPS, por lo menos más información hay y cada vez se va hilando un poquito más fino en cuanto a márgenes, lo que pasa que muchas veces esa relación de la salud del jugador con todo lo que tiene que llegar a competir o las necesidades del equipo, ahí se produce una relación de un toma y daca en la que voy a apretar hasta que salte la tuerca. Sí, y estando fatal, lo mismo, coge la pelotita, hace así y te la mete por la escuadra. Justo. Y lleva paseándose por el campo dos horas. Exacto. Exactamente. Sí, es muy complicado. Sí. O sea, la realidad del fútbol o del deporte de competición es complicada y posiblemente el hecho de solamente hacer ese análisis de el partido no es lo realmente relevante, sino todo lo que hay a lo largo del entrenamiento, que a lo largo del entrenamiento es donde hay horas de cuidado y de mimar a ese jugador para que pueda volver a llegar en las mejores condiciones. Sí, pero ese es el cuidado que te digo. Es que tú, exacto, sí. Si tienes 2 personas que cuidan a 7, no es lo mismo, el mismo cuidado que vas a obtener con 7 personas que cuidan a 7. Es decir, no es el mismo nivel de cuidado. No, totalmente. ¿Me entiendes? Totalmente. Es decir, es como, yo no sé, tampoco conozco mucho, pero voy a hacer un chiste. Es como si tu misión en el equipo es simplemente la rueda delantera derecha. La rueda que esté calentita para cuando venga el Fórmula 1 y cambiarla. A lo mejor si todo es eso, ¿me entiendes? Pues hombre, no me cabe la menor duda de que la rueda delantera derecha va a estar muy bien. Exacto. No, totalmente. Y creo que dentro del deporte de competición y sobre todo en el fútbol, porque puede estar un poquito obsoleto en ciertos procedimientos, va a haber bastantes cambios en ese sentido. Pero bueno, Paco, de aquí me gustaría que además nos metiésemos un poco dentro de las diferentes líneas de desarrollo, de investigación que estás generando, porque sé que aparte estás metido también dentro de esa línea aplicada al fútbol, pero desde tu apartado ahora de investigación en el CEU. Espera, te voy a hacer una pequeña pausa dentro del capítulo. No sé si te he comentado que he creado Promovimiento Academy. Promovimiento Academy es una plataforma en la que vas a poder recibir contenido sobre recuperación de lesiones con los profesionales de primer nivel, tratando de aunar los diferentes puntos de vista y criterios a lo largo de todo el proceso de recuperación. Promovimiento Academy es una academia que está en construcción, con lo cual los cursos van a ir evolucionando según pase el tiempo, de forma que cuando tú adquieras un curso y lo vuelvas a revisar al cabo de un tiempo, seguramente encuentres novedades, aunque si estás dentro de él recibirás los avisos de esas actualizaciones. Te dejo el link abajo. ¿Qué es lo que estáis midiendo? ¿Cuál es el sino de lo que estáis buscando? Cuéntame un poco. Pues bueno, dentro de la universidad, de hecho yo siempre se lo digo a la gente que nos visita, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un colegio y una universidad? Dicen, no, bueno, tal, la edad y tal. No, la diferencia es que el colegio transmite conocimiento y la universidad, además de transmitir conocimiento, tiene que generar conocimiento. Es decir, dentro de nuestro sueldo va a investigar, dentro de la labor del alumno va a investigar con su trabajo final de grado, ¿no? O trabajo final de máster. Entonces, nosotros tenemos por un lado una investigación nuestra, es decir, yo pertenezco a un grupo de investigación en el cual pues estamos muy vinculados a la biomecánica deportiva, a la inestabilidad de tobillo, con diferentes compañeros, pues Ángel Luis Rodríguez, Arturo Pérez Gosalve, Guillermo Charneco, Luis Fernández Rosa. Es decir, y vamos concatenando grandes o pequeñas investigaciones y además colaboramos con la investigación tanto en máster como en grado de los alumnos, lo cual nos hace que seamos muy eclépticos. Es decir, pues hace 2 semanas hemos estado grabando cómo influye la cinética en los esgrimistas con el dolor en fascitis plantar en un club de esgrima en Villalba.
según termine de aquí, me voy a medir al Club Femenino Madrid Base Villaverde de balonmano para ver cómo un equilibrio de las cadenas a nivel odontológico con una férula que han diseñado la doctoranda puede influir o no en el rendimiento deportivo. Tenemos... Es que, perdóname que te haga ahí un pequeño inciso. Es que es bastante desconocido todavía la relación que puede haber entre la mandíbula y el cómo se expresa esa funcionalidad del cuerpo. Y muchas veces ese posible pequeño desajuste que haya en la mordida en cuanto a las presiones y demás hace que un hombro que se quede medianamente congelado, que sea incapaz de acceder a ciertos rangos de movimiento, se desbloquee y adquiera un rango de movilidad normal. O sea, es que realmente si la gente no tiene ese concepto todavía, que empiece a ver diferentes realidades, porque ya no solamente se trabajan ciertos aspectos desde el apartado completamente estructuralista de vamos a centrarnos en el hombro, que falta la movilidad en el hombro, sino que puede venir relacionado con un aspecto mucho más grande de factores que lo engloban. Claro, es precisamente, a mí si me preguntas como fisioterapeuta o con mi background, pues a lo mejor siempre le doy importancia a las mismas cosas, a las que yo sé solucionar, tal, pero de repente relacionarte con otro profesional, con otro punto de vista, te abre las posibilidades. Nosotros estamos investigando. Cambia Cuando investigamos, exactamente, estamos investigando y cuando investigamos, pues tú creas una hipótesis, pero realmente no sabes si realmente lo estamos cruzando contra la no intervención y lo estamos cruzando contra el placebo, es decir, es un estudio relativamente bien diseñado. Entonces, no sé lo que va a salir. Es decir, no sé si realmente al final vamos a ver qué es importante o en qué cuantía es importante. Bueno, pero es que también ya solamente el que salga que no es importante para saber que no es importante. Exactamente. Es decir, hasta la peor investigación, siempre que la manejes bien, es buena, ¿no? Aporta algo. Esto yo siempre se lo intento decir a los alumnos. Oye, tú hazlo lo mejor posible, pero tienes el tiempo que tienes, con los recursos que tienes y el conocimiento que tienes y el tutor que tienes. O sea, que hazlo lo mejor posible. Entonces, la verdad es que a mí me gusta muchas veces, cuando conozco un nuevo grupo de alumnos, preguntarles dónde se ven dentro de 10 años, ¿no? Porque luego en la clase pues te permite tirarles mensajes, ¿no? Pues esto para la odontología que tú te quieres dedicar es importante, esta parte de la clase y tal. Pero yo termino diciendo qué quiero yo hacer dentro de 10 años, porque es un poco de justicia, ¿no? También presento y tal. Y yo siempre les digo, bueno, pues realmente... trabajar menos y cobrar más, les digo, ¿no? Pero no es verdad. Eso sería ideal también. Pero no es verdad. Realmente lo que me gustaría es poder dedicar más tiempo a lo que me gusta. Y ahora donde le saco mucho disfrute es precisamente a esto, a la investigación, a tener preguntas, a poder diseñar algo para sacarlo adelante y encima, además, en diferentes sitios, no solo en una línea, porque bueno, pues hay que conocer más gente y hay que hacer más cosas. Y además nunca sabes cuándo te encuentras una cosa en un terreno de juego y que dices, ostras, pues esto a lo mejor en mi fútbol o esto a lo mejor en mi día a día también puede ser útil. O sea que... Totalmente. Paco, me gustaría que nos metiésemos directamente ya un poco al cajón de la biomecánica. Venga. Como hemos estado comentando, que aparte tienes esa figura dentro del máster, me gustaría que abriésemos ese melón porque, compartiendo las charlas que hemos tenido previamente, creo que ahí es donde puede estar un nexo de unión bastante importante. Y es que esa misma necesidad que te surgió a ti en cuanto al tratar de generar unos elementos críticos para ser capaces de decir cómo de bien está algo, es decir, unos criterios de superación de fases, me pareció uno de los aspectos más relevantes e importantes de ese momento, porque tú y yo ya llevamos unos cuantos años dentro de esto, alguno más que yo, bueno, pero hemos visto el desarrollo y la creación del área de readaptación, y dentro del área de readaptación, uno de los aspectos determinantes, te diría, para justificar cómo hemos hecho nuestro trabajo, es el hecho de tener unos criterios para la superación de fases, para la determinación del estado de esa persona. Y muchas veces, no tanto en la clínica que podemos tener fuera del entorno del fútbol, pero sí que en el fútbol se va de forma un poco atropellada por esas necesidades de cubrir lo esencial y llegar al fin de semana y se pasa un poquito por alto. Pero cuando a ti te preguntan cómo de bien está esta persona o cuánto le queda para llegar o por qué no va a llegar y le dices,
pues creo que le queda poco, que le puede quedar mucho o que ya está y luego pasa algo y no tienes nada aparte de tu palabra para justificar y referenciar eso, creo que es un problema bastante importante. Es un gran marrón. Que yo no quiero comerme desde hace ya unos cuantos añitos. Entonces, sí, a partir de ahí, el hecho de, con tus recursos que tengas, tanto intelectuales como a nivel de material, trata de generarte unos criterios de evaluación para que a ti te dé por lo menos el peso de decir, mira, pues esto se ha cubierto y con esto considero que estamos a un tanto por ciento de la recuperación en esta fase. Yo creo que eso ya hoy en todos los clubes modernos, todos los que quieren hacerlo, lo hacen ya. La diferencia es cómo lo haces, ¿no? Pero Paco, el sácatelo a probar... No, claro, sí. Ese sácatelo a probar, claro, ¿en base a qué? Pero ese es el tema, es decir, yo conozco gente, pues, o sea, que efectivamente va subiendo base y dices, bueno, pues hasta que no es capaz de completar un 60% de lo que él hacía, no sé qué cuándo, pero claro, es decir, ellos sí intentan buscarse esa escaleta o esa regla de hitos para ir pasando. El problema es cuánto de sensibles realmente son esos hitos. Es decir, realmente lo que tú estás diciendo de la gente se organiza, la gente que es profesional, que puede ser en preferente o puede ser en primera división, se organiza. La pregunta es si solo lo van a hacer con unos hitos, bueno, pues subjetivos o que realmente no son muy sensibles, o si tienen algo de metodología, de conocimiento o de material, pueden ir, oye, pues lo que decíamos, vamos a ver cómo está el ratio de aceleración o de tasa de desarrollo de velocidad, o vamos a ver variables que son un poquito a lo mejor más sensibles. El ejemplo que yo le ponía hace poco en clase, la velocidad de ejecución. Pues la velocidad de ejecución es uno de los primeros parámetros que afecta a la fatiga, que afecta a tal. Es decir, tú vas a un gimnasio, tú te pones 40 kilos en la barra y la primera serie la haces muy rápido y sigues pudiendo hacer la fuerza que levanta 40 kilos, pero ya no a la misma velocidad. Entonces, monitorizar esa velocidad puede ser muy interesante, ¿me entiendes? Y muy sensible de que estás llegando a un nivel crítico, ¿me entiendes? Entonces, ¿vas a estar con el cronómetro? Hay muchos de atletismo. Bueno, a un old school de atletismo no le quites el cronómetro. Son profesionales de cronómetro, ¿eh? Perfecto. ¿Me entiendes? Pero estamos... Pero cuando estás hablando de 0,8... Claro, lo que estoy diciendo es... Tienes toda la razón. Lo único... Y la gente lo hace. Lo único que tienen que meter en su vida son las herramientas objetivas que les ayuden. ¿Me entiendes? Que pueden ser un Bicon de miles de euros o puede ser un encoder lineal de 400. Sí, o un pesamaletas de 25 euros, que es con lo que yo empecé. Y al final, por lo menos, tienes ese análisis de la fuerza pico que ha podido generar esa persona en un movimiento monoarticular. Efectivamente. Es decir, que al final, ¿qué pasa? Que cuanto mejor sean las herramientas y más gente haya mostrado evidencia, tu toma de decisiones al final o tus hitos van a ser mejores y mejor seleccionados. Y te vas a dar cuenta a lo mejor que tú tenías un hito que realmente no es tan importante y que te estabas dejando otro que a lo mejor es el que es más importante, ¿me entiendes? Y eso al final será bueno para el profesional de la salud, para el profesional del rendimiento, para el deportista y para el espectáculo, porque tendremos antes a Pepito y meterá muchos goles y qué partidazo y todas esas cosas. Sí, 100%. Y Paco, dentro de los estudios que estás llevando a cabo en fútbol, no voy a decir el nombre del club, pero sabemos los dos cuál es, ¿qué es lo que estáis evaluando ahora mismo? Bueno, ahora estamos haciendo estamos haciendo una cosa complicada, es de esas cosas que te permite el tener ingenieros, ¿no? Es decir, estamos con una tecnología muy buena y muy cara, ¿me entiendes? Nuestra hipótesis es hacer unos test funcionales, con esos test funcionales llegar con algoritmos de inteligencia artificial a ver cuáles de ellos son los que mejor predicen lesiones, ¿vale? Y luego comprobar si efectivamente es así, ¿vale? Pero estamos hablando de que los test no necesitan esa tecnología, pero esa tecnología la tenemos como análisis de datos, ¿o cómo? No. Esa tecnología la tenemos y es carísima, muy cara, ¿me entiendes? Esa es una vía, ¿no? Coger esa información
tan buena que nos da esos sensores, hacer unos tests y con inteligencia artificial intentar ver si podemos dar un consejo autodirigido, como podría ser un Eleven Plus, ¿te acuerdas? Es decir, ese sistema que es una recomendación que alguien hace, oye, si te pasa esto, es que falta fuerza, haz esto. ¿Te refieres al de la FIFA? Sí, pero en la otra vía de trabajo es esos sensores súper caros y súper buenos, los estamos juntando con un sensor muy baratito. Entonces, ¿qué estamos intentando conseguir? Validar a que estos sensores consiguen la misma información y tan fiable que estos tan caros. Nosotros tenemos las dos tecnologías, no sé si lo conseguiremos. Y entonces eso ya podría ser un pack de 300 euros que yo podría ir al Moscardo, al Loeches, al esto y decirle, toma, y en esta app tú lo pones aquí, pones una en pierna, otra en pelvis, les haces un cambio de dirección a 90, 3 saltos y tal, y si te sale en rojo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ves a tu profesional, a tu readaptador, a tu preparador físico o a un gimnasio, a alguien de confianza que te pueda, porque esto es un problema de fuerza, esto es un problema de estrategia de aterrizaje, esto es un problema de tal, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que a 4 años estamos empezando, queremos generar. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Tenemos 2 vías simultáneas, una en baloncesto y otra en fútbol. Son 2 doctorados que llevamos en estos momentos. O sea que, y además uno con el de ellos, el de fútbol, con el doctor Cugat. Es decir, es el codirector de la tesis. Es decir, que cuando lleguemos a la fase de experimentación, que necesitemos clubs, porque ahora estamos en la fase de análisis, conseguir ese modelo que identifique las cosas bien, pues creemos que vamos a tener mucha posibilidad de ir a clubs para poner los dispositivos a hablar, a ver qué dicen. Qué bueno, porque me parece básico el hecho de aterrizar tecnología económica, claro, para los diferentes clubes que pueden no tener esa capacidad presupuestaria o incluso teniéndola que no sea necesaria. Es que no te olvides, yo tengo una hija que juega al fútbol y tiene una edad muy mala y todos los años hay 3, 4 cruzados que se rompen en un equipo femenino, en juveniles. Y yo, ganarán o perderán, pero cada día que mi hija vuelve a casa íntegra, digo, bueno, no ha ido tan mal el partido. Pero eso ya porque eres mayor. Porque sí. Antes jugábamos para ganar y ahora jugamos para no lesionarnos. Eso es verdad. Es demasiado triste. También antes jugábamos 90 minutos y ahora con 10 ya 10 buenos vale. Total. Paco, quiero que saquemos aquí encima de la mesa también una cuestión que me pareció muy interesante porque no la tenía yo controlada cuando lo estuvimos hablando, y es los parámetros de las plataformas de fuerza. Y eso me abrió un poquito la mente en ciertos aspectos. Para contextualizar un poco, Paco y yo cruzamos un café hace unas semanas y estuvimos hablando de, yo tengo este dispositivo, yo tengo el otro, y me dijo, ya, pero es que ese dispositivo que tú tienes te hace ya un filtrado en base a unos parámetros que puede que te esté sesgando cierta información importante y no te hace dueño de eso. Sin embargo, yo tengo otras que me da el dato en crudo si yo quiero, y a partir de ahí yo me tiro de ese cribado que le meto con los Excel y puedo ser mucho más certero con eso que quiero evaluar. Claro. Al final, hay tecnologías que son cajas negras, es decir, que te dan un resultado, cogen un input y te dan un output y no sabes qué pasa entre medias, ¿no? En función de lo que piensan los que desarrollan esas tecnologías y de lo buenos o malos que son, pues el output puede ser muy bueno, puede ser muy malo, o puede ser muy acorde a ti, o puede ser muy dispar a ti. Entonces, si tú eres una persona con unas habilidades simplemente de usuario, pues bueno, si compras el que más o menos te da los valores, aunque no sepas cómo eso se ha calculado, no sabes ni el muestreo a cuánto se ha hecho, ni qué filtros ha metido, ni qué recortes. Es como si tú vas a un peluquero y te corta el pelo, pues oye, tú te ves guapo y te ves guapo, pero a lo mejor si supieras decidas, no, pero es que no me ha hecho un decapado bien, no sé qué, no cuántos, y entonces no había vaciado. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, puede que en el manejo de los datos tú pierdas, o simplemente, yo lo he hablado con algunos fabricantes, la electromiografía, por la tasa de disparo de las fibras, te podría marcar en tiempo real la llegada de la fatiga del músculo. Es decir, normalmente la señal en crudo es el sumatorio de la actividad eléctrica de todas las células, ¿no? Y si las rápidas
dejan de disparar porque se fatigan, la frecuencia que tú registras se acerca más a las lentas que a las rápidas, por lo tanto en tiempo real tú podrías ver ese músculo se está fatigando. Y podría ser el momento en que si quieres trabajar resistencia empezarías a trabajar, y si quieres trabajar las fibras rápidas, el momento de descansar, ¿no? Pues bien, muy pocos dispositivos te muestran una lucecita de su tasa de disparo está bajando, ya está en fatiga. Es decir, lo podrían hacer, pero nadie ha pensado que eso puede ser útil para trabajar en clínica con tu paciente, porque tú tienes delante lo mismo a Manolo de 80 kilos preparándose a bombero, o tienes a María José de 65 administrativa. Y entonces tu adaptación al esfuerzo varía de su subjetividad, pero claro, en una persona que está muy entrenada, que se conoce muy bien su RPE, cómo decir, cómo se encuentra y todas esas cosas, es muy precisa, pero en gente poco entrenada no se conocen tanto, por lo tanto, pues una cosa tan sencilla como eso, ellos no te lo ceden. ¿Por qué? Porque creen que no es importante, no han pensado que es importante. Y luego a veces no es fácil ir a una marca y decir, oye, yo creo que tenéis que hacer esto. Y te dicen, ya, pero es que ese desarrollo vale miles de euros. Vale. Entonces nosotros siempre intentamos, ahora que tenemos ingenieros, bueno, ingenieros y no ingenieros. Yo ya conozco fisioterapeutas que se ponen con el Python como locos, con el OpenSyn, a modelar y hacer sus propios desarrollos. Pues bueno, pues ya tienes un dato en crudo en el cual tú puedes calcular lo que quieras. Y tú ya puedes decir si utilizas un filtro de pase bajo, un filtro en 2 direcciones, un filtro de tal, y entonces tú ya sabes lo que puedes. O lo que decíamos, oye, es que yo creo que a mí me dan la fuerza, el pico de fuerza, pero a mí lo que me interesa es en el primer milisegundo cuánto varía. Pues si el aparato que te has comprado no te lo da porque nadie lo ha considerado, pero si tú quieres investigar, tu expertise te lleva ahí, algo que has leído que alguien ha publicado en Escandinavia te puede llevar ahí, ¿cómo lo calculas? Pues necesitas tener ese dato en crudo para calcularlo tú con tus pacientes y ver si efectivamente es tan determinante como parecía o no. Pues es un mundo, claro. Es un mundo en sí mismo, porque sí. te implica que esa toma de datos ya no vaya con ese perfil tan rápido de, venga, pásate aquí, pasa para acá, sí, ahora mismo. Sí, porque es a posteriori. Es decir, tú puedes tomar los datos y los datos los tomas igual, pero luego lo que llamamos es back office. Es como cierra el banco y yo ahora tengo que nivelar todas las cuentas y las cuentas, ¿me entiendes? Es decir, es el solo con el ordenador a echar cuentas, coger datos de aquí, crearte una base de datos, hacer la prueba con esta rutina de MATLAB o con esta otra, cambiarla. Es decir, normalmente es trabajo no delante del paciente. Vale. O sea, eso podría llegar a solucionar ese problema. ¿No te da en vivo ese feedback para...? Hasta que lo tienes puesto a punto. Cuando lo tienes puesto a punto lo puedes implementar y te lo puede dar en vivo. Porque tendrías el Excel ya hecho, ¿no? ¿Entiendo? Bueno, o la rutina de MATLAB, mejor. Bueno, el programa parametrizado en base a esos contenidos que tú quieres y de ahí se filtraría directamente y visualmente te aparecería en verde, en amarillo, en rojo si tú lo... Me acuerdo de un exalumno nuestro, David Rodríguez, su trabajo final de máster fue con un ligero sensor ver ahora casi todas las creencias por la lesión de isquiotibiales, los estudios de Mendiguchia y esta gente, es la inestabilidad pélvica. Es como la pelvis termina venciendo, tanto o bien porque tienes una inclinación anterior en los momentos iniciales ya de base, o simplemente por el esfuerzo en la carrera en el sprint que el psoas termina secuestrando, mete una pretensión a isquiotibiales y cuando alargas la pierna en la zancada en un momento puntual, con fatiga, sin fatiga, resulta que estás sobreestirando una cosa ya estirada, ¿no? Entonces, parece ser que la evidencia empieza a toda la problemática o a mucha problemática de isquiotibiales ir por ahí asociada a ese control de la pelvis, ¿no? Pues él con un sensor, un licenciado en actividad física y deporte, que trabaja en el mundo del fútbol, Rayo Vallecano y Mirasierra, si no recuerdo mal, pues se lo ponía en la pelvis a sus jugadores y él mismo... estate quieto, normalizamos, corre, hace un sprint, ida y vuelta, y él mismo hacía su rutina, daba enter y ya directamente le decía quién estaba en riesgo porque su pelvis se movía en un sprint más de lo normal. Ahora está, ¿sabes dónde? En Aspetar trabajando. Al final, las personas inquietas que tienen vista de aplicación de
cosas que realmente generan un impacto, pues tienen recorrido. Aspectar, aspair, me lío un poco, pero vamos. Sí, no, es aspectar, yo creo. Bueno, que pueden, o sea, que creo que están vinculadas las dos. Sí. Ya nos corregirán en comentarios. Sí. Pero sí. Incluso en el apellido a lo mejor. Pero era David. Paco, ya que hemos hablado bastante de los aspectos relacionados con investigación, un poquito con biomecánica, sí que es cierto que me gustaría de esto hacerte también una pregunta, a ver cuál es tu opinión personal respecto de los isquiotibiales, porque los isquiotibiales llevo bastante margen de trabajo también con ellos, y ahí nos encontramos con dos grandes ramas. Nos encontramos con la rama de la cinemática, pero también con la de la capacidad estructural, que muchas veces no van ciertamente reñidas. Y muchas lesiones de isquiotibiales también vienen relacionadas con unos niveles de fuerza bastante bajos dentro de esa musculatura propia. Entonces, ¿vosotros lo evaluáis también dentro de ese análisis dirigido hacia la prevención de lesiones en isquiotibiales? ¿Con qué otras variables lo relacionáis? Y cosas que me puedas decir en relación a todo esto. Bueno, mi área de expertise no es los isquiotibiales. Por ejemplo, mi compañero Andrea Estrella es el que más está en esto. Acaba de publicar papers y cosas de estas. O sea que te voy a hablar de oídas. Es decir, no es una cosa que haga yo. Yo sé que efectivamente... Pero en los isquiotibiales como en cualquier otra, que al final también la fuerza... Sí. La estrategia para muchas cosas, como hay mucha más cultura y mucha más experiencia, para la lesión de cruzado, lo primero que se pensó es, pues tenemos que tener un cuádriceps más fuerte, que es el que... Ahora tenemos los cuádriceps más fuertes que nunca y se siguen lesionando los cruzados. Sí, a ver, y sobre todo porque el cuádriceps no es el que te frena el cajón anterior. Bueno, también han mejorado los isquiotibiales, ¿me entiendes? Y su ayuda con tríceps sural. Es decir, tenemos atletas más fuertes que hace 10 años y se siguen lesionando igual o más los cruzados. Con los isquiotibiales pasa lo mismo. Efectivamente, yo creo, como tú dices, que es combinado. Es decir, es un problema de un músculo fuerte, o sea, obviamente un músculo que no aguanta una tracción en un momento, se va a romper, pero claro, a lo mejor es que por muy fuerte que sea, si le pones en una muy mala situación, se va a romper. Es como, yo estoy perfecto para jugar, pero si me coge ahora un central de los antiguos, me hace una entrada al cuello, ya puedo ser el más fuerte del mundo que me va a romper. Es decir, que efectivamente tenemos que tener músculos fuertes, que ante cualquier pequeño problema no se rompa, pero también hay que buscar esas otras situaciones que nos llevan a poner en riesgo. Por lo tanto, como yo creo que has dicho antes, es complementario. Tenemos que recuperar y hacer fuertes los músculos y tenemos que buscar esas situaciones, por ejemplo, la inestabilidad de tal o de otros tipos de problemas que puede haber en el miembro inferior. A tu pregunta de ¿se valora? Sí. Efectivamente, y además se valora, ponen la pierna arriba, hacen un 90-40 y ponen la plataforma de fuerzas o un dinamómetro para ver la fuerza que tú eres capaz de soportar o de ejercer con la pierna en posición de zancada. ¿Hacia una plataforma de fuerzas? Dinamómetro. ¿Sí? Lo he visto hacer encima de un cajón con una plataforma de fuerzas, o Gerard Carmona, cuando viene al máster, se trae un dispositivo que es como un pequeño trípode que tiene una célula de carga que por compresión recibe. Célula de carga de 100 euros, que no necesitas una plataforma de no sé qué, ¿me entiendes? Entonces el paciente es regulable, entonces le pones a la altura en la que el paciente hace la fuerza, ¿me entiendes? Y directamente está metiendo la fuerza que en una posición, en su peor... o en una posición donde se suele romper, ¡pum!, hace la fuerza para abajo. Y eso es una variable que ellos tienen en cuenta para tomar decisiones. ¿Hay algún gold estándar en cuanto al ángulo de medida para esa flexión de rodilla en relación a...? A bote pronto no lo conozco, o sea, no lo conozco. Te puedo poner en contacto con ellos y referenciar, pero no, ya te digo, no es los isquiotibiales. Esto, también hay que ser un poco listos. Si hay gente muy buena en isquiotibiales que está investigando y que está avanzando por ahí, pues vamos por otro sitio, ¿no? Entonces, ahí hay un grupo muy potente. De hecho, tienen la suerte de que han tenido
haciendo mediciones, la suerte o la mala suerte, mediciones, han tenido la suerte de, midiendo a una persona para demostrar cómo se medía y todas esas cosas, gente que se rompa haciendo la medición. Por lo tanto, sí. Yo no he visto a nadie que se rompa haciendo una medición, ¿eh? Sí. Pero bueno, hay mucha más intrahistoria. Era un periodista que les hacía una entrevista. Venga, si quieres hacemos la medición a ti. Adiós. Lo dio todo y al parecer se rompió. ¿Qué significa eso? Significa que lo acaban de publicar, que tienen el sprint en el que se rompe. La cinemática de cómo se rompe. Y están intentando. Que era corriendo, vale. Sí. Sí. Digo, es que no he visto a nadie que se rompa haciendo una valoración de fuerza estática. Era un sprint. Entonces, claro, ellos dijeron, ostras, ¿cuándo se...? Porque tenemos todo. Cuando estaba corriendo bien y cuando empieza a cojear, porque se ha roto, le ha dado el cocodrilo por detrás. Entonces, ahí empezaron... Llegó y mordió, ¿eh? Claro, ahí empezaron a tirar de la cuerda de, ostras, ¿podemos de alguna forma ver...? Claro, tú y yo hemos visto miles de lesiones en directo y por la tele. Y decimos, joder, yo puedo medir en laboratorio, pero ese contexto, esa situación especial, ¿cómo me gustaría tener el termómetro ahí? Pues ellos lo han tenido, ¿no? Y entonces han visto además que es un poquito más complicado. Es decir, posiblemente cuando tú visualmente ves que el tío se lleva la mano y empieza a adaptar, no se ha roto, se ha roto un par de pasos antes. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, wow. Sé que hay cosas, sé que están haciendo cosas, sé que están avanzando con modelos en cadáver, están haciendo cosas muy importantes y bueno, pues ya te digo, te puedo buscar. Pues mira, nos pondremos en contacto, a ver si también de ahí sacamos alguna entrevistilla interesante que podamos sacar adelante. Andrea es una persona muy ocupada, pero es una persona muy interesante. Bueno, le invito a comer luego y todas las personas ocupadas necesitan comer. Sí, eso seguro. Vale, si estás escuchando este podcast, te está gustando y crees que podría aportar valor a otros profesionales, por favor, suscríbete, que no cuesta nada, dale a 5 estrellas y compárteselo a un buen amigo que le puedas alegrar el día. Vale, Paco, mira, para ir cerrando un poco, sí, me gustaría también que nos pudieses compartir un poco tu visión en relación al sector, en relación a los nuevos profesionales y hacia dónde crees que va a tender un poquito el devenir de nuestra profesión común como profesionales de salud. Bueno, pues esto me lo tenías que haber dicho. No te lo has preparado, ¿eh? No me lo he preparado. La leche. Vamos a ver. Yo creo que, por desgracia, se va a mantener, o me da la sensación de que se va a mantener mucho tiempo igual. Es decir, hay muchos cambios que vienen, pues eso, la inteligencia de las cosas, el Big Data y todas esas cosas, pero que podrían fácilmente cambiar nuestra realidad profesional, pero creo que todavía no hay cambios sociales todavía de importancia como para que podamos abrazar esas cosas. Es decir, tú sales de hay gente que sale de su zona de confort muy fácilmente, pero para que haya un cambio social en una profesión, eso tiene que ser muy, muy, muy grande. O sea, todo el mundo tiene que ir para un lado, la gran mayoría, ¿me entiendes? Y ahora estamos sobreviviendo muchas veces, es decir, y no lo estamos haciendo mal, pero estamos sobreviviendo, es decir, no hay desde arriba, desde la creación de leyes, de normas, de regulación, nada que nos ayude. No hay tampoco una ayuda económica o social que diga, oye, esto es tan importante que alguien diga, joder, voy a poner más dinero, más recursos allí. Entonces yo creo que estamos sobreviviendo, vamos a seguir así durante un tiempo. ¿Posibilidades de que no fuera así? Muchísimas, porque las hay, ¿me entiendes? Pero la verdad es que no creo que muy rápidamente, a lo mejor soy un poco pesimista, pero que muy rápidamente cambie. Me encantaría cambiarlo, o decirte otra cosa, pero yo creo que todavía, por lo menos en 10 años, muy poquitos cambios va a haber. Me da la sensación. Y de hecho creo firmemente que va a haber un antes y un después de la inteligencia artificial en muchas profesiones, pero las relacionadas directamente con la salud a nivel de llevar a cabo una terapia para una persona concreta,
creo que va a haber muy poquitos cambios. Puedo equivocarme, ¿eh? Y de ahí pues luego se tirará de archivo y me callará en la boca, pero creo que va a haber muy poquitos cambios en ese sentido, por lo que ser un profesional de la salud creo que va a ser una de las carreras que más va a poder perdurar en el devenir de los años, con la inteligencia artificial y con todo lo que se está desarrollando alrededor de todo esto, porque me cuesta mucho el pensar que va a venir una máquina y nos va a sustituir el trabajo, porque va mucho de esa interacción, va mucho de escuchar, va mucho de evaluar en ese momento, de acompañar, de tener ese momento de psicólogos con ellos, para poder hacerles ese apoyo en ese momento vulnerable que tienen, y eso las personas a día de hoy y dentro de muchos años seguramente todavía no esté instaurado el volcarlo sobre un objeto. Otro día tendremos que hablar de la inteligencia artificial. Yo creo que simplemente pensar que la inteligencia artificial viene a reemplazar a alguien ya... Pero a muchos les va a reemplazar, ojo, ¿eh? Pero sí, nosotros yo creo que no. Sí. Digo desde nuestra profesión, es un error, ¿me entiendes? Ahora... la forma más saludable de afrontar esto, que es un reto porque es un cambio muy rápido, no es un cambio como pues, en otras revoluciones industriales que a lo mejor llevaron 60, 70 años, no lo sé. Aquí es que el cambio va a ser en meses casi o en años. Pero yo creo que la mejor forma de afrontarlo como la profesión es, primero, no mirar para otro lado, es decir, tomar las riendas, porque si no tomas las riendas tú, la va a tomar las riendas una empresa comercial que va a decir que no hace falta, que te va a monitorizar algo y que con eso va a dar aunque te ponga el disclaimer de que acudas a tu médico, pero muchos pacientes van a tener la falsa seguridad de que están controlados. ¿Me entiendes? O muchos van a acudir al médico diciendo que tienen un infarto porque no sé qué dispositivo se lo está diciendo y el de urgencia va a decir, mira, vete para casa. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros no entramos a eso, otros van a entrar. Entonces, como profesión yo creo que tenemos que entrar, como profesionales, tenemos que controlarla y tenemos que hacerlo nuestra aliada. ¿Me entiendes? 100%. Porque además nos puede aportar mucho. ¿Me entiendes? Pero... ¿qué pasa? Pues que igual que tiene mucho miedo los usuarios, los profesionales también tienen mucho miedo. Oye, esto me va a reemplazar, esto no me va a reemplazar. Entonces, no es complicado afrontar eso. Cuanto antes lo domines, menos te va a reemplazar. Eso seguro. Y Paco, me gustaría que nos hicieses alguna recomendación de libros que creas o consideres interesante a la hora de que las personas que nos están escuchando, que principalmente serán profesionales, puedan tener en su estantería. Bueno, es difícil destacar uno. La verdad es que el que más... Todavía no lo he comprado, pero tengo ganas de leer es... No, uno que te hayas leído, Paco. Uno que te hayas leído. No me vendas humo de uno que todavía no te has leído. Uno que me haya leído... vamos a ver. Es que aquí me vas a poner... Yo te quiero recomendar alguno de biomecánica y cosas de estas. Como si es de estilo de vida. No importa. Uno que te haya marcado y que digas tú, bueno, pues esto me ha hecho... Mira, pues te voy a decir una cosa, un libro que me leí y que me marcó una época de mi vida muy importante, muy importante. Fue el Illustrate Clinical Kinesiotaping. Es un libro muy antiguo que hace tiempo yo compré, porque en España no se podía comprar, para aprender más de estas cintas de colores. Estas cintas de colores que todavía ni siquiera habían llegado a España y que tal. Y que para una paciente que yo tenía que no sabía darle solución, me ayudó mucho. Y eso me hizo decir, de esto tengo que saber más. Lo compré y a partir de ahí, bueno, pues mi vida fue por unos derroteros unido a los vendajes, a las cintas de colores, al mundo deportivo. La verdad es que ese es el que recomiendo. Vale. ¿Y alguna reflexión o consejo que puedas dar a todos esos profesionales que están dentro de sus vidas de clínica, de equipo, o que están justo recién salidos de la carrera y necesiten un consejito de una persona con experiencia? Nunca te van a pagar lo que vales. Entonces, intenta sacar el pago por la satisfacción de hacerlo bien. Me parece
una de las mejores reflexiones que se han podido dar en este podcast. Así que, Paco, con esto vamos a cerrar la charla de hoy. Seguramente nos emplacemos en otras temporadas a hacer otra. Encantado. Porque de aquí va a salir bastante contenido de calidad. Paco, muchísimas gracias por haber venido. Gracias.